Por eso les pido a mi pueblo argentino que no dejemos que nos confunda la cabeza, que tengamos paciencia. La paciencia no es la tolerancia de vivir mal, sino es el significado de entender del haber estado mal a empezar a estar bien. Debemos tener en cuenta que en el primer año de gobierno del presidente bajó la pobreza a 20 puntos, cuando la pobreza era de 55,5%, un significativo de un 36,8%. La inflación bajó de un 25,5% a 2,0% mensual, del 2023 al 2024. Insólito, ¿no? Los que generaron 928 de inflación en 4 años quieren venir a explicar cómo gobernar. Cuando cualquiera en la calle te contaba el riesgo país, hoy es de 635 puntos. Hace un año era de 1906 puntos. Se hizo el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, en donde el 95% del ajuste cayó sobre la casta política y financiera. Se abolió la emisión monetaria y se bajó la inflación drásticamente. Y ello sin pensar significativamente que se activó el empleo. Se terminó los intermediarios de la pobreza, aquellos que cobraban la plata de los pobres para administrarles sus ingresos. Escandaloso acto de corrupción. Eso terminando con la estructura clientista del capital humano. Esto se fue haciendo con trabajo, pese a las piedras que le han puesto en el camino y desde adentro. Pese a la oposición que nuestro presidente pelea día a día. Llegó con un grado de aceptación muy alta en la población. Aquellos que siempre dijeron que prorrogaban el amor, hoy destilan odio. La expresidenta, o la ex primera dama, si así se la puede llamar, siempre gastando la plata que no les corresponde a la casta. Ella vive en España y a nosotros nos cuesta, en Madrid, y a nosotros nos cuesta $580.000 por año mantener, entre comillas, a la ex primera dama. Y todo esto sin olvidarnos lo de Tolosa Paz, ¿no? Que se puso de rodillas en la misa y la remera de la Virgen María para lavar la cara. Impresentable, realmente, impresentable. Solo quería lavar el cerebro a nuestros jóvenes. Y son corruptos y quieren corrompir embarrando la cancha o viviendo de la lágrima ajena, como lo hicieron todo su mandato. Todos creímos, porque todos creímos, San Néstor Kirchner. En el año 2006, el 3 de enero, hace que la Argentina tome crédito de Venezuela, con un interés de un 14,8% para cancelar la deuda del FMI, que cobraba el 5,5%. ¿Y eso por qué? Les tengo que explicar. Al poco tiempo venía Antonini Wilson a la Argentina, entre tantas, con una valija con $800.000. ¿Para quién era? ¿Para la gente honesta? Y todos pensamos que era San Néstor Kirchner. Cuando hablamos del ajuste le confunden la cabeza a la gente y hablamos del 2025. No se dejen engañar. El aumento de la tarifa eléctrica, el gas natural. El principal ojo está puesto en el AMBA, que consume el 40% de la demanda del país. Es un momento crítico entre las 12 del mediodía y las 16 de la tarde, en el momento que la gente enciende todos los aires acondicionados, a pleno. El consumo es de 12 megawatts a 7.000. Lo aporta el sistema interconectado nacional de 5.000 restantes por los usuarios de Cava y Gran Buenos Aires. Las tarifas electrónicas domiciliarias se componen: la 1 de ingresos altos, la 2 de ingresos bajos, la 3 de ingresos medios. O sea,
Los ingresos bajos son 6.300.000 usuarios que reciben subsidios. Los ingresos medios son 3.200.000 usuarios que reciben subsidios. Los ingresos altos son los que no reciben. O sea que de un 16,2 millones de usuarios que hay, del 9,5 reciben subsidios. Recordar que Atucha 2, la más importante del sistema energético nacional, que solo aporta el 3% de energía total, las centrales nucleares de Atucha 2 y Atucha 1 y Embalse, repotenciadas en 2018, no funcionaban de hace 30 años. Atucha 1, enunciada en el grado de potencia, termina la parada técnica en 11 semanas. Entró en funcionamiento en diciembre del 2024. No funcionaba desde hace 50 años. Fue la primera en América Latina. Fue de funcionamiento desde el cero, está en funcionamiento, perdón, desde el 9 de septiembre y por 30 años funcionará correctamente. Se hizo una inversión de 670 millones de dólares. Y eso representa para que tenga una vida útil de 20 años sin tocarla. Los arreglos aportados salieron de donde, del Tesoro Nacional. En gas natural lo que reciben subsidios son 5.300.000 de 9.500.000, los cuales son subsidiados, otros 3.200.000. Las empresas saciaron los balances con algunos aumentos que llegaron al 500%. Ojo, las boletas o los valores miserables de los que tanto hablan. La primicia oficial es que solo haya dos tipos de usuarios, el que pague y los que no. La exportación se redujo, la metálica y chatarra prohibida desde el año 2009. Las Fuerzas Armadas, que todos dicen que es una locura, no puede haber un país tan importante como Argentina sin una Fuerza Armada. Eso no significa, se lo digo para quienes manejan las Naciones Unidas y los derechos humanos, que hay un pensamiento militar, un pensamiento golpista, no, por el contrario. Todo país importante debe tener una Fuerza Armada que lo ampare. La Fuerza Armada de cuenta en el área porque compró 24 aviones caza a Dinamarca. También se suma un avión Pampa, un dron Tehuelche de recuperación y 8 aeronaves de el Hércules C-130. El ejército también tiene tanques TAM modernizados y refaccionados, 10 unidades reparadas, compras de oruga, aviones de relevamiento cartográfico, y se aumentó la cantidad de horas de entrenamiento de 981 horas a 1.656, o sea, el 69% más. Gente que está trabajando, capacitándose. La Armada, 2 lanchas de instrucción para los cadetes. Importante porque tenemos que tener una armada que cuide el territorio naval, las millas marinas que nos corresponden. 2 lanchas construidas por Tandanor para campañas hidrográficas de relevamiento del área crítica del litoral. Pasó a tener de 25 buques navegando a 33 y hay conversaciones con Francia para incorporar submarino. Ojo, y no quiero tocar el tema del Ara San Juan, donde murieron 44 tripulantes, que no hay disponibilidad de recursos, habiendo cómo efectuar el financiamiento. Y ahora le voy a hablar de lo más importante, de lo que por qué quiero ser diputado y ad honorem, porque no quiero pertenecer a este sistema. Las elecciones de 2025 se renuevan 127 bancas de diputados, que sería un 50%, y 24 bancas en el Senado, un 33%. La Cámara de Senadores tiene un sistema simple. Son 3 senadores por provincia, 2 por partido, que obtienen la mayoría de votos, y 1 por agrupación, que logra el segundo puesto. Es una decisión tomada y controlada por la excelentísima jueza Servines de Curía. La Cámara de Diputados tiene un sistema complejo.
que se llama Dot Hunt. Este sistema reparte de acuerdo a su población. No sé si se suspenden las pasos, son el 3 de agosto, lo que consigue ahorrarse entre el 35 y el 40% de costo de las elecciones y la molestia que tanto le causa a la población cuando quiera votar. Las elecciones del 26 de octubre. Desdoblaron las elecciones Salta, Chaco, Santa Fe, San Luis, Cava. Debuta la boleta única de papel, BUP, por la ley 27781. Bueno, y podría hablarle de Adrovía del Paraná, está judicializada. Las licitaciones por el dragado y el señalamiento de la vía fluvial y por el cálculo de un 80% de la producción de granos, subproducto de la época de Alberto Fernández. La PIA. Preocupación, la investigación de las administrativas que hizo la presentación por el direccionamiento del proceso de licitación y se frenó el expediente. Tan constituyente fue el informe que el gobierno no avanzó más. La concesión sería por 30 años, la acción por 30 más. El problema de uno de los oferentes, que los datos que tienen que tomar para basarse en la propuesta del concesionario anterior, EMEPA o HAP de NUL, advertencias comerciales, y por lo tanto no saben a ciencia cierta si los datos proporcionados son actualizados y tendenciosos, ya que son los que tienen la mayor información en el Paraná. Por eso les digo que debemos pensar y obrar con paciencia. Tenemos un presidente que se hizo cargo de un país devastado, de un país donde venían turistas porque podían disfrutar el dinero como querían, y no dejábamos de ser nada.